En el momento en que las llamas lamían el cielo nocturno y el humo espeso devoraba el aire, Marina sintió el cálido peso del hocico de Brisa contra su rostro lastimado. Sus fauces exhalaban vapor mientras él la alzaba del suelo embarrado donde había caído, salvándola de una muerte segura en el incendio que consumía el granero vecino. Era el instante en que una yegua, maldita, se convertiría en leyenda, y una mujer de fe inquebrantable descubriría que la confianza puede curar incluso las heridas más profundas del alma. Pero esta historia comenzó mucho antes, en una mañana de otoño cuando Marina bajó del coche con el corazón acelerado, bajo un cielo pálido que parecía presagiar la transformación que estaba por venir. Ante ella, en el corral polvoriento del rancho San José, relinchaba Brisa, la yegua más odiada y temida de toda la región. Su pelaje negro reflejaba el escaso sol que tímidamente surgía en el horizonte, y sus ojos, profundos y salvajes, parecían cargados de una pena ancestral que nadie lograba descifrar. «Esa yegua no se entrega a quien no la merezca», murmuraron los vecinos al enterarse de que ella, recién llegada al pueblo, la había comprado. Las palabras retumbaban como un presagio sombrío, cargadas de décadas de relatos mal contados y temores infundados. Marina avanzó, confiada, hasta la verja oxidada que separaba el mundo conocido del universo particular de aquel ser herido. No se dejó abatir por los cuchicheos que la seguían como sombras. «Te arrepentirás», resonaba en el aire cálido de la mañana. Todo comenzó cuando Joaquín, un usurero de manos ásperas y ojos cansados, le ofreció al animal a precio de ganga. «Es por un trauma», explicó, evitando su mirada. «Nadie logra montarla, nadie consigue ni acercarse, lleva 2 años costando una fortuna». Sus palabras salían como excusas gastadas, ensayadas, pero Marina, criada en grandes aras y adiestrada para tratar con espíritus indómitos, veía más allá del miedo ajeno. Para ella, cada ser albergaba un principio fundamental, la capacidad de volver a confiar. En ese primer encuentro, rodeada por los murmullos de los curiosos que se amontonaban fuera del corral, Marina se acercó despacio. Brisa sacudió la cabeza con violencia, retrocedió un paso y bufó, expulsando aire caliente de sus narices contra la tierra reseca. Sus músculos temblaban bajo la piel oscura, no de miedo, sino de una rabia contenida con raíces profundas. Marina, serena como un lago al amanecer, alzó la mano derecha, ofreció una fresca zanahoria y llamó por primera vez el nombre de la yegua: Brisa. En lugar de abalanzarse, ella se tensó, pero no relinchó. El silencio se cerró como un velo entre ambas, un desafío mudo, una invitación tácita a un duelo de paciencia. Los días siguientes trajeron una rutina que muchos juzgaban insana. Marina llegaba al corral al final de cada tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de tonos naranja y rojo. Pasaba horas limpiando el espacio, preparando el heno especial que había descubierto en una vieja receta de su abuela, una mezcla de hierbas que calmaba los nervios de los animales más inquietos. Observaba a Brisa desde la verja, sintiendo a veces que ella la observaba de vuelta, el ceño fruncido, los músculos tensos, como intentando descifrar sus intenciones. «Estás perdiendo el tiempo», decía doña Ernestina, la vecina más cercana, apoyada en la cerca que dividía sus propiedades. «Esa yegua tiene al diablo en el cuerpo, ya hirió a 3 hombres que intentaron domarla». Sus palabras cargaban el peso de quienes habían visto muchas tentativas fallidas, pero Marina solo sonreía y continuaba su silenciosa tarea. Intentó acercarse a distancia, hablar en voz baja, cantar una nana que solía cunar poprancas en su antigua finca, allá en el interior donde creció. «Duerme, mi ángel, que la luna te cuidará», susurraba, su voz cargada de memorias de noches estrelladas y manos curtidas que le enseñaron que todo animal tiene una historia, y toda historia puede reescribirse con amor. Nada parecía ablandar aquel corazón gris de yegua rechazada. Brisa se mantenía siempre en el rincón más apartado del corral, sus ojos fijos en ella pero su cuerpo rígido, preparado para huir o atacar. Había algo en su postura que hablaba de traiciones antiguas, de promesas rotas, de manos que lastimaron cuando debieron acariciar. Las semanas se convirtieron en un ritual de paciencia. Marina llegaba, limpiaba, cantaba, ofrecía comida y agua fresca y se marchaba sin forzar ningún contacto.
Los vecinos empezaron a apostar sobre cuándo desistiría, pero había algo en su mirada que hablaba de una determinación profunda, de una comprensión sobre la naturaleza de la curación. «Es testarudo como una mula», comentaba don Antonio, el herrero, mientras martillaba una herradura nueva. «Pero tiene unos ojos que dicen otra cosa. Mi mujer dice que naciste para curar». Fue durante una de esas tardes silenciosas cuando notó el primer cambio. Brisa no huyó al fondo del corral cuando ella entró. Permaneció donde estaba, tensa, pero sin escapar. Era un avance mínimo, casi imperceptible, pero para quien conoce el corazón de los animales, era una victoria monumental. «Estás empezando a confiar», murmuró ella, su voz baja cargada de emoción contenida. «Sé que duele, mi niña, sé que la hirieron, pero no todas las manos son iguales». Aquella noche, Marina permaneció más tiempo de lo habitual, sentada en el banco de madera que había traído, simplemente observando. Brisa la contemplaba también, y por primera vez ella vio algo más allá de la rabia en sus ojos. Había curiosidad, una chispa de interés que aceleró su corazón de esperanza. Fue señor Joaquín quien le reveló parte de la historia, en una tarde en que lo vio en el pueblo comprando víveres. «Ese caballo», dijo, bajando la voz como quien comparte un secreto doloroso, «pertenecía al difunto coronel Mendoza, hombre rico, pero cruel. Cuentan que lo encadenaban en la oscuridad cuando se enfurecía, lo azotaba si resistía. Nadie sabe con certeza qué pasó allí, pero cuando el coronel murió y fueron a buscar al caballo, estaba flaco, herido, con una fea cicatriz en la pata izquierda». Las palabras de Joaquín resonaron en la mente de Marina durante días. Empezó a observar a Brisa con nuevos ojos, notando detalles que antes había pasado por alto. La cicatriz en la pata izquierda, casi oculta por el pelaje negro. La manera en que se encogía al oír voces masculinas fuertes. Cómo fijaba la mirada en las manos de la gente, como intentando predecir lo que harían. «Tú no eres un caballo maldito», le dijo una tarde, su voz firme rompiendo el silencio del corral. «Eres una superviviente, y los supervivientes reconocen a otros supervivientes». Lentamente, muy despacio, Brisa empezó a responder. Primero dejó de retroceder cuando ella entraba al corral. Luego comenzó a acercarse cuando Marina colocaba el heno, manteniendo siempre una distancia prudente. Sus orejas, antes siempre agachadas y tensas, se giraban hacia su voz cuando ella cantaba. Marina sabía que estaba siendo observada. Los vecinos, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar una curiosidad más respetuosa. Doña Ernestina aparecía en la cerca con más frecuencia, fingiendo cuidar sus flores, pero claramente interesada en el progreso de aquella extraña pareja. Incluso don Antonio, el herrero incrédulo, empezó a hacer comentarios más amables. «Tiene que haber paciencia, ¿verdad?», dijo un día, limpiándose las manos sucias de grasa. «Un animal lesionado es como una persona herida, necesita tiempo para volver a creer». Era cierto, Marina lo sabía mejor que nadie. Ella misma había llegado al rancho San José cargando sus propias heridas, huyendo de un matrimonio que terminó en traición y desilusión. Quizá por eso comprendía también a Brisa. Ambos habían sido lastimados por quien debía haberlos protegido. Ambos habían aprendido a desconfiar de las manos ofrecidas. «Somos parecidas tú y yo», susurró ella una tarde, observando cómo la yegua se acercaba con cautela a la cerca donde ella estaba apoyada. «Las dos aprendimos que no toda promesa es verdadera, pero quizás sea hora de aprender que no toda promesa es mentira». Si has seguido historias como esta, de transformación y esperanza, no dejes de suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza de la compasión humana. La primera vez que Brisa permitió que ella tocara su hocico fue un domingo lluvioso. La lluvia caía en gotas gruesas, creando una sinfonía suave en el techo de zinc del corral. Marina había llegado antes de lo habitual, llevando una vieja manta para protegerse del frío. Brisa estaba junto a la cerca, observando las gotas deslizarse por las tablas de madera. «¿Te gusta la lluvia?», comentó ella, acercándose despacio. «Lo limpia todo, ¿verdad? Lo deja todo limpio otra vez». Cuando extendió la mano, Brisa no retrocedió. Tembló, sus músculos se contraían, pero no huyó. Marina lo acarició apenas un segundo, un toque ligero como una mariposa, antes de retirar la mano. Fue suficiente. Lágrimas rodaron por su rostro, mezclándose con la lluvia.
Gracias, susurró, gracias por confiar en mí. A partir de ese día, el progreso se aceleró. Brisa empezó a buscar su presencia, acercarse cuando ella llegaba, permitir caricias más largas. Sus orejas dejaron de estar siempre caídas, y a veces Marina juraba ver en sus ojos oscuros algo parecido a la felicidad. Fue doña Ernestina quien notó el cambio primero. «Ese caballo ya no es el mismo», comentó, mirándolo por encima de la cerca. «Ya no parece un animal salvaje, parece un caballo de verdad». Marina sonrió. Siempre fue un caballo de verdad, solo necesitaba recordar eso. Los vecinos comenzaron a hablar, ya no con escarnio o incredulidad, sino con curiosidad respetuosa. La historia de la mujer que curaba al caballo maldito empezó a difundirse por los alrededores. Algunos viajaban desde lejos solo para ver a Brisa, que ahora permitía que Marina lo cepillara y limpiara sus cascos. «Es un milagro», dijo el padre José, el párroco local en una de sus visitas. «Nunca había visto nada igual, es como si ella tuviera el don de curar corazones rotos». Marina negó con la cabeza. «No es un don, padre, es solo paciencia y la creencia de que todos merecen una segunda oportunidad». Pero fue en una noche de luna casi llena, cuando la verdadera fuerza de la confianza que habían construido fue puesta a prueba. Marina había terminado de cuidar a Brisa y caminaba de regreso a su casa cuando un resplandor anaranjado iluminó el cielo. El granero de don Juan, a apenas 200 metros de distancia, estaba en llamas. El fuego había comenzado por una chispa eléctrica y se propagó rápidamente por la madera seca. Las llamas se alzaban altas, formando una columna de humo visible desde lejos. Marina corrió hacia el incendio, pensando cómo ayudaría, cuando tropezó con una piedra oculta en la oscuridad. El dolor fue inmediato e intenso. Su tobillo se dobló y al intentar levantarse la pierna cedió. Estaba sola, en medio del campo, con el fuego avanzando hacia ella. El viento traía brasas que caían como lluvia de luz, amenazando con avivar las llamas. «¡Socorro!», gritó, pero su voz fue tragada por el estruendo de las llamas. La situación era desesperada, no lograba incorporarse y el fuego se acercaba cada vez más. Fue entonces cuando oyó un relincho firme y urgente. Brisa había roto la cerca, sus tablones yacían esparcidos en el suelo, y él galopaba hacia ella, sus narinas dilatadas, sus ojos brillando con una determinación desconocida. No era miedo lo que lo movía, sino algo mucho más poderoso, el amor. Se detuvo a su lado, resoplando, sus patas delanteras golpeando el suelo con impaciencia. Marina lo entendió al instante. Se aferró a su espesa crin y con un esfuerzo sobrehumano logró ponerse de pie apoyada en su costado. Brisa se mantuvo firme, cual roca, permitiéndole acomodarse sobre su lomo. Luego, con una valentía que desafiaba su naturaleza anteriormente temerosa, avanzó directamente a través del corredor de fuego. Las llamas lamían sus flancos y las chispas caían sobre su crin, pero él no vaciló. Cada paso era calculado, cada movimiento preciso. La guiaba con la determinación de quien sabe que esa es su oportunidad de devolver toda la paciencia y el amor recibidos. Marina sentía el intenso calor y el humo quemándole los pulmones, pero también algo más, la fuerza absoluta de la confianza. Brisa no la dejaría caer, no dejaría que se lastimara. Él había elegido salvarla, no por obligación ni entrenamiento, sino por puro y simple amor. Emergieron del laberinto de llamas en el pasto abierto, lejos del peligro. Brisa se detuvo, jadeante, el sudor mezclado con ceniza resbalando por su cuerpo. Sus narinas aún despedían rastros de hollín, pero sus ojos eran ahora fuentes de puro afecto. Había encontrado su valentía y con ella se había reencontrado a sí mismo. Marina se deslizó de su lomo y lo abrazó, sus lágrimas empapando su crin chamuscada. «Gracias», susurró, «gracias por salvarme, gracias por confiar en mí». A partir de ese día, el progreso se aceleró. Brisa empezó a buscar su presencia, acercarse cuando ella llegaba, permitir caricias más largas. Sus orejas dejaron de estar siempre caídas, y a veces Marina juraba ver en sus ojos oscuros algo parecido a la felicidad. Fue doña Ernestina quien notó el cambio primero. «Ese caballo ya no es el mismo», comentó, mirándolo por encima de la cerca. «Ya no parece un animal salvaje, parece un caballo de verdad». Marina sonrió.
Siempre fue un caballo de verdad, solo necesitaba recordar eso. Los vecinos comenzaron a hablar, ya no con escarnio o incredulidad, sino con curiosidad respetuosa. La historia de la mujer que curaba al caballo maldito empezó a difundirse por los alrededores. Algunos viajaban desde lejos solo para ver a Brisa, que ahora permitía que Marina los cepillara y limpiara sus cascos. «Es un milagro», dijo el padre José, el párroco local en una de sus visitas. «Nunca había visto nada igual. Es como si ella tuviera el don de curar corazones rotos». Marina negó con la cabeza. «No es un don, padre, es solo paciencia y la creencia de que todos merecen una segunda oportunidad». Pero fue en una noche de luna casi llena cuando la verdadera fuerza de la confianza que habían construido fue puesta a prueba. Marina había terminado de cuidar a Brisa y caminaba de regreso a su casa cuando un resplandor anaranjado iluminó el cielo. El granero de Don Juan, a apenas 200 metros de distancia, estaba en llamas. El fuego había comenzado por una chispa eléctrica y se propagó rápidamente por la madera seca. Las llamas se alzaban altas, formando una columna de humo visible desde lejos. Marina corrió hacia el incendio, pensando cómo ayudaría, cuando tropezó con una piedra oculta en la oscuridad. El dolor fue inmediato e intenso. Su tobillo se dobló y al intentar levantarse la pierna cedió. Estaba sola, en medio del campo, con el fuego avanzando hacia ella. El viento traía brasas que caían como lluvia de luz, amenazando con avivar las llamas. «¡Socorro!», gritó, pero su voz fue tragada por el estruendo de las llamas. La situación era desesperada, no lograba incorporarse y el fuego se acercaba cada vez más. Fue entonces cuando oyó un relincho firme y urgente. Brisa había roto la cerca del corral. Sus tablones yacían esparcidos en el suelo y él galopaba hacia ella, sus narinas dilatadas, sus ojos brillando con una determinación desconocida. No era miedo lo que lo movía, sino algo mucho más poderoso, el amor. Se detuvo a su lado, resoplando, sus patas delanteras golpeando el suelo con impaciencia. Marina lo entendió al instante. Se aferró a su espesa crin y con un esfuerzo sobrehumano logró ponerse de pie apoyada en su costado. Brisa se mantuvo firme, cual roca, permitiéndole acomodarse sobre su lomo. Luego, con una valentía que desafiaba su naturaleza anteriormente temerosa, avanzó directamente a través del corredor de fuego. Las llamas lamían sus flancos y las chispas caían sobre su crin, pero él no vaciló. Cada paso era calculado, cada movimiento preciso. La guiaba con la determinación de quien sabe que esa es oportunidad de devolver toda la paciencia y el amor recibidos. Marina sentía el intenso calor y el humo quemándole los pulmones, pero también algo más, la fuerza absoluta de la confianza. Brisa no la dejaría caer, no dejaría que se lastimara. Él había elegido salvarla, no por obligación ni entrenamiento, sino por puro y simple amor. Emergieron del laberinto de llamas en el pasto abierto, lejos del peligro. Brisa se detuvo, jadeante, el sudor mezclado con ceniza resbalando por su cuerpo. Sus narinas aún despedían rastros de... Fue señor Joaquín quien finalmente contó la historia completa de Brisa. El coronel Mendoza, se descubrió, había comprado al caballo a un potrillo con la intención de convertirlo en un animal de competición. Pero cuando Brisa demostró tener voluntad propia y se negó a someterse por la fuerza, el coronel recurrió a métodos crueles. Lo encadenaba en la oscuridad durante días, contó Joaquín, su voz cargada de pesar. Lo azotaba cuando resistía, le negaba comida cuando desobedecía. La cicatriz en su pata izquierda proviene de una cadena que apretó demasiado. Cuando encontraron al caballo, tras la muerte del coronel, estaba desnutrido, herido y temeroso de cualquier contacto humano. Marina escuchó la historia con el corazón roto, pero también con una profunda comprensión. Brisa no era solo un caballo traumatizado, era un superviviente que había preservado su dignidad pese a la crueldad sufrida. Al salvarla del incendio, no solo correspondía a su bondad, demostraba que su alma nunca se había quebrado, solo oculta. «Siempre fuiste valiente», le dijo, cepillando su crin en una tarde soleada. «Siempre fuiste noble, solo necesitabas a alguien que viera eso». Los meses siguientes trajeron una transformación total.
Brisa no solo aceptaba la presencia de Marina, sino que buscaba activamente su compañía. La seguía por la propiedad, apoyaba su cabeza en su hombro mientras ella trabajaba, y de vez en cuando se sentía especialmente confiado, le permitía montarlo para breves paseos por el rancho. El cambio no pasó desapercibido. Doña Ernestina, que antes cerraba las ventanas cuando Brisa pasaba, ahora lo saludaba con zanahorias frescas. Don Antonio, el herrero, comentaba con orgullo sobre nuestro caballo milagroso cuando llegaban visitantes. Incluso los niños, que antes huían asustados, ahora se acercaban para admirar al caballo héroe. «Se han convertido en leyenda», dijo el padre José una tarde, observando a Marina y Brisa caminar juntos por el campo. No el mito del animal maldito, sino la historia de cómo el amor puede curar incluso las heridas más profundas. Marina sonrió, acariciando el cuello de Brisa. «No somos leyenda, padre, somos solo la prueba de que todo ser merece una segunda oportunidad». Pero la verdadera transformación fue emocional. Brisa había recuperado no solo su confianza, sino su alegría. Sus ojos brillaban con una luz que llevaba años ausente. Corría libre por el pasto, su crin al viento, como celebrando cada día de libertad. Y cuando veía acercarse a Marina, su relincho era de pura felicidad. «Está feliz», observó una veterinaria que había venido de lejos para conocer la historia. «No es solo confianza, es alegría pura». Marina asintió. Recordó lo que es ser amado, y cuando recuerdas lo que es ser amado, recuerdas lo que es amar. La historia de Marina y Brisa se convirtió en algo más que una curiosidad local, se volvió un símbolo. Personas de toda la región empezaron a visitar el rancho San José no solo para ver al famoso caballo, sino para presenciar la prueba viviente de que la paciencia y el amor pueden superar cualquier trauma. Marina recibió ofertas por vender a Brisa, propuestas de circos y espectáculos que querían explotar su historia. Todas fueron rechazadas sin dudarlo. «Él no es un espectáculo», decía ella, «es mi familia». Y familia eran. En las mañanas frías, Brisa la buscaba para compartir el calor. En las tardes calurosas, la seguía hasta la sombra de la vieja higuera donde a ella le gustaba leer. Cuando ella estaba triste, lo sabía y presionaba su hocico contra su mano en gesto de consuelo. Cuando ella estaba feliz, compartía su alegría con pequeños saltos y carreras por el pasto. «Ustedes se entienden», dijo doña Ernestina una tarde, observando a ambos descansar bajo el árbol. «Es como si hablaran el mismo idioma». «Hablamos», respondió Marina, «el lenguaje de la confianza». Un año después de aquel primer encuentro en el corral polvoriento, Marina y Brisa se habían convertido no solo en una pareja inseparable, sino un ejemplo para toda la comunidad. Sus historias se contaban como leyendas, pero más importante, se vivían como verdades. Brisa ya no era el caballo más odiado del rancho San José, era el más amado. Los niños pedían visitarlo, los adultos buscaban consejos sobre cómo tratar a animales traumatizados y Marina se había convertido en una referencia regional en rehabilitación equina. «Todo empezó con paciencia», explicaba a los visitantes. «No intenté cambiar a Brisa, intenté comprenderlo, no intenté domarlo, intenté curarlo». La verdadera victoria no fue cuando Brisa la permitió montarlo por primera vez, ni cuando la salvó del incendio, fue cuando vio, en sus ojos, que él había elegido amarla, no por miedo o sumisión, sino por amor genuino y confianza absoluta. «El amor no es dominio», solía decir, «el amor es una elección, y cuando alguien te elige después de haber sido herido, ese es el mejor regalo que puedes recibir». Las puertas del corral ya no conocían el desvelo. El rancho San José había ganado no solo un nuevo héroe de 4 patas, sino una nueva comprensión sobre el poder de la compasión. Y Marina descubrió que al curar el corazón herido de Brisa, también había curado el suyo. Bajo ese mismo cielo que fue testigo de su primer encuentro, Marina y Brisa caminaban ahora como viejos amigos, sus pasos sincronizados, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Ya no eran la mujer solitaria y el caballo lastimado, eran la prueba viviente de que el verdadero amor no exige sumisión, sino ofrece libertad. Y que la mayor victoria no es conquistar un corazón, sino merecer que él elija entregarse.
Así, mientras el sol se ponía una vez más sobre el rancho San José, pintando el cielo con los mismos colores de aquella primera mañana otoñal, Marina supo que había encontrado más que una compañera. Había hallado a un maestro, un protector, un amigo que le enseñó que a veces necesitamos ser pacientes con nosotros mismos, tal como somos con quienes amamos. Y Brisa, con su crin ondeando en la suave brisa vespertina, sabía que había encontrado más que una dueña. Había encontrado una familia, un hogar, una segunda oportunidad que le demostró que no todas las manos humanas llevan dolor. Algunas llevan curación, algunas llevan amor. Y algunas, como las de Marina, llevan la paciencia infinita necesaria para transformar el miedo en confianza, el trauma en fuerza y la soledad en verdadero amor.